Y bueno, ¿a quién no le gustaban las ocurrencias de los hermanos Weasley? En esta tienda podemos encontrar desde las orejas extensibles que usaban para escuchar, podemos encontrar las pastillas vomitantes, podemos encontrar la poción de amor que también vimos por ahí adentro. Y nada, vamos a entrar, así que vamos a conocer un poquito más de los productos que venden en la tienda de Weasley's Wizards Wizards. La oreja extendible que se usó en la Orden del Fénix que crearon los hermanos Weasley, y el gato Crookshanks, el gato de Hermione, se la llevó. Weasley's Wizards Wizards, también conocidas como Sortilegios Weasley, es una tienda de artículos de bromas ubicada en el Callejón Diagon, propiedad de los gemelos Fred y George, que al poco tiempo se les une su hermano Ron Weasley. Prácticamente se encarga de vender productos de bromas, orejas extensibles, los surtidos alta clases, las pociones de amor. También hay una sección de productos de trucos de magia para aficionados muggles. Esto es posible gracias al dinero que regala Harry a los gemelos al ganar el torneo de los tres magos. En 1996, Dumbledore explica que por indicación de Argus Filch, todos los productos de Sortilegios Weasley están prohibidos en Hogwarts. Esta prohibición, sin embargo, no ha evitado que los alumnos de Hogwarts adquieran sus productos y los introduzcan dentro del castillo. Esto se debe a que, como parte de su funcionamiento normal, la tienda suele enviar los productos solicitados desde Hogwarts de modo que pasen desapercibidos, recurriendo a métodos como disfrazarlos de otro tipo de artículos o similares. Por ejemplo, en 1996, la tienda enviaba sus pociones de amor en botellas con etiquetas que afirmaban que contenían pociones para la tos o perfumes. Los gemelos Weasleys abrieron su tienda de artículos de broma en el número 93 del Callejón Diagon. Tras la muerte de Fred, Ron se une a George en la tienda y juntos amasan fortunas. Cuando compras uno de estos, que lo adoptas, toca la campana allí que tienen en el counter. Cada vez que se compra uno de estos. Hay baúles llenos de varitas mágicas de mentira, las más baratas se convierten en pollos de goma o en calzoncillos, y cajas de pluma que corrigen la ortografía, inventan una respuesta inteligente o se recargan de tintas solas. También el verdugo reutilizable es un artículo que podemos encontrar en la tienda. Antes de abrir su establecimiento pusieron un anuncio en El Profeta, diario del mundo mágico. El uniforme que utilizan es una túnica magenta. Entre los productos que encontramos en la tienda se encuentran el caramelo longilinguo, que al comerlo la lengua se alarga 10 veces más de su estado normal. Podemos encontrar orejas extensibles y con este producto te enterarás de todo y con la más total discreción. También podemos encontrar surtidos alta-clases perfectos para ponerte enfermo y librarte de una clase cuando no te interese. La mitad del dulce causa la enfermedad y la otra devuelve al estado de salud normal. Ejemplos de estos caramelos son los bombones de desmayo, las pastillas vomitivas,
los turrón sangra narices y los caramelos de la fiebre. También tenemos caramelos de la verdad, creados a partir de la poción Veratiserum. Estos caramelos son perfectos para cazar mentirosos. Los chocolates rompedientes son otro de los artículos que podemos encontrar en la tienda, no recomendado para usar con personas mayores. El libro mordedor, especial para adictos de la lectura. La letra se encoge conforme se empieza a leer. Cuando la víctima se acerca a intentar leer la diminuta letra, el libro le dará un buen mordisco en la nariz. Otros caramelos que tenemos son las marcas tenebrosas comestibles que ponen enfermo a cualquiera. Podemos encontrar sombreros, capas, guantes, escudos para desafiar a colegas que te hagan algún embrujo y así observas la cara que pone cuando el embrujo rebota y le da a él. El polvo peruano de oscuridad instantánea, muy útil para emprender una huida rápida. Detonadores trampa, son objetos negros con forma de bocina. Tiras uno con disimulo, sale disparado y hace un ruido muy fuerte. Las pociones de amor, como su nombre le indica, son pociones de amor caseras hechas por los Weasley que tienen como fin enamorar a la persona que lo beba. Su duración dura 24 horas, pero como dicen los gemelos, depende del peso del chico y del atractivo de la chica. Los encantamientos de amor están estrictamente prohibidos para el Ministerio de Magia. Sortilegios Weasley hizo algo muy inteligente para ingresarlos al castillo, en frascos de perfume para así despistar a Filch, que era el que controlaba los ingresos a Hogwarts. Y bueno, en esta tienda podemos encontrar todo lo relacionado con las bromas que hacían los hermanos Weasley. Ustedes saben todas las ocurrencias que tenían ellos, así que imagínense.